Hola, ¿cómo están todos? Es un verdadero placer poder estar hoy acá en este video compartiendo con ustedes algunas de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, que son transversales a mi vivir y que quiero compartirlas con ustedes. Y mi nombre es Andrés Castillo, soy misionero del plan de evangelización Renova Más, un plan de integración y de ayuda para la iglesia a nivel global que ya forma parte de más de 10 países y de varias ciudades también. ¿Sí? En este primer encuentro que tenemos, vamos a tener 7 encuentros, este es el primero de 7, sobre este tema que nos debería preocupar muchísimo, interesarnos, debería generar en nosotros una acción concreta que es la misión. ¿Sí? Pero en este primer video lo que quiero dejar en claro es una diferenciación, ¿sí? Sobre todo porque muchas veces que he predicado sobre la misión me han preguntado esto y a veces parecería que uno se contradice o a veces parecería que no queda bien claro el concepto de misión, ¿sí? Nosotros hemos entendido a través de leer la palabra de Dios que Jesús nos llama a todos a la misión, ¿sí? Existe la misión como lo que nos voy a llamar ahora, como lo que llamamos como un llamado universal. ¿Sí? ¿Qué significa este llamado universal? Significa que todos estamos llamados a la misión. ¿Sí? Jesús nos dice en los evangelios, nos dice salgan de dos en dos, bauticen y proclamen la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces este salgan de dos en dos es Jesús instaurando la misión universal. ¿Sí? Un llamado que es para todos. ¿Sí? O sea, existe la misión como llamado universal. Nadie está ajeno a responder a una misión. ¿Sí? Nuestro queridísimo Papa Francisco ha involucrado a la Iglesia Mundial en un pedido de misión. Cuando Francisco nos dice necesitamos una iglesia en salida, nos está diciendo que debemos morir a nuestras estructuras internas y tenemos que salir de la comodidad de recibir lo que Jesús quiere regalarnos para ir y entregárselo a otros, ¿sí? Eso en un plano individual, pero también en un plano diocesano, parroquial. Lo que nos está pidiendo el Papa Francisco a través de lo que Jesús pide en las Escrituras es que salgamos de las 4 paredes de nuestra parroquia, de nuestra capilla, de nuestra iglesia y que podamos ir en busca de personas que necesitan a un Jesús distinto. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente contando nuestra experiencia, contando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando yo hablo de contar la experiencia que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha generado transversalmente en nuestro corazón, lo que digo es, no existe un misionero que no haya recibido a Jesús. Si todavía no has recibido a Jesús, lo que primero tenés que pensar es recibirlo. Nadie puede dar algo que no tiene. Si nosotros estamos llamados a una misión y a ir a compartir con otro lo que Dios hizo en nuestra vida, pero la verdad es que nuestro corazón sigue frío porque todavía Dios no ha hecho nada en nuestra vida, es muy difícil salir en la misión. ¿Sí? Pero lo importante de este video y esto de tener encuentro con Jesús y personal va a ser el tema de otro video más adelante, pero en este me quiero centrar en la diferenciación de lo que es un llamado universal a la misión y de lo que es un llamado individual a la misión. ¿Sí? Porque si bien yo les he dicho a todos ustedes que Jesús y en este tiempo nuestro Papa Francisco nos llama a una misión universal y que todos estamos llamados a responder a esta misión universal, también es cierto que Dios ha llamado a ciertas personas como llamado individual a lo que llaman misión permanente. Uno de los ejemplos más claros soy yo. Yo hace 6 años y medio que vivo con mi familia, yo estoy casado con mi esposa, tengo 3 hijos, 2 varones y una nena, la más chiquitita, y entre los 5 hemos sentido un llamado individual y como familia a una misión, ¿sí? A una misión permanente. Entonces nosotros, tanto mi esposa como yo, teníamos trabajos convencionales, hemos dejado nuestro trabajo convencional para dedicarnos 100% a la misión y hemos descubierto que el llamado de Dios para nosotros, individual, para mi esposa, individual para mí y mis hijos lo irán construyendo con el tiempo, es una misión permanente, ¿sí? Entonces hace 6 años y medio que nos dedicamos a ir a través de la televisión, a través de la radio, a través de charlas, a través de conferencias, a través de retiros, a través de reuniones, a través de exposiciones, a través de capacitaciones, de talleres, de formación. La
formas en que haya, ir contando lo que Dios hizo en nuestra vida y dar herramientas a la gente para que quiera vivir experiencias similares o nuevas, pero siempre en relación con Jesús. Eso es una misión individual, ¿sí? La que hemos sentido nosotros, ¿sí? Pero no todos están llamados a una misión permanente. Algunos están llamados a otras áreas dentro de la iglesia. No todo es misión. Hay un montón de áreas y uno deberá ir caminando y encontrando cuál es su llamado individual, ¿sí? Nosotros decimos que a cada llamado individual Dios dispone un carisma, ¿sí? Entonces, muchas veces uno encuentra su llamado individual porque ha descubierto un carisma. Y muchas veces ha descubierto un carisma y por descubrir el carisma encuentra su llamado individual, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando en este tiempo como iglesia? En este tiempo como iglesia nos está pasando que estamos llamados a una misión universal. Tengas o no tengas el llamado individual de la misión, la iglesia universal, la iglesia global, la iglesia mundial está llamando a vivir una iglesia en salida, a vivir una iglesia en misión, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que hacer cuando la iglesia llama es simplemente responder, ¿sí? Y acá vienen como ciertas dudas, ciertas preguntas, y esto es, pero yo nunca lo hice, pero yo no me formé, yo no estoy capacitado, yo no sé qué decir, a mí me da mucha vergüenza, yo no me animo a golpear las puertas y demás, ciertas cosas que van pasando cuando uno siente que tiene que acudir a un llamado universal de la iglesia, pero cree que no tiene las herramientas. Mira, lo primero que voy a decirte con respecto a esto es que así como lo hizo Jesús, así lo hace nuestra iglesia. Y Jesús no buscó para sus discípulos a personas formadas, letradas, capacitadas, experimentadas. No buscó ese tipo de personas para llevar adelante una misión. Pensó en personas que tengan el corazón dispuesto. Entonces hoy nuestra iglesia está llamando a corazones dispuestos, a corazones que hayan tenido una experiencia personal con Jesús y que con ese corazón dispuesto quieran contárselo a los demás para que los demás puedan vivir lo mismo que cada uno está viviendo. Llamado universal, ¿sí? No te preocupes si lo has hecho antes, si no lo has hecho antes. No te preocupes si tienes la formación o no la tienes. Lo que te tienes que preocupar es si tu corazón está dispuesto en ir y buscar almas para Jesús. No digo que no haya que formarse, ¿eh? No digo que no haya que capacitarse, y ese es tema para otro video diferente de esta saga de 7 videos. Pero en este video yo quiero que te queden en claro dos cosas. Primero, que existe un llamado universal y un llamado individual, ¿sí? Muchas veces el llamado individual te lleva a responder al llamado universal, pero muchas veces el llamado universal descubre un llamado individual en vos, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, que simplemente para responder a una misión universal, lo único que tenemos que tener como punto de partida es un corazón dispuesto. Te agradezco muchísimo este primer video, espero que lo puedan charlar entre ustedes, que lo puedan compartir, que puedan sacarle fruto a estas cosas que empezamos a decir hoy, pero que van a seguir viniendo cada vez más con otros videos. Así que les mando un fuerte abrazo, espero que esto sea de transformación para su corazón y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.